Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Latido Podcast, el mejor podcast de la historia. Tu podcast favorito. El mejor podcast del mundo. Autonombrado. Para ser honestos, somos el mejor podcast del planeta Tierra. Gracias por vernos el día de hoy en esta tercera temporada. Mi amor, ¿cómo te sientes en la tercera temporada? Ya como papás, pastoreando una iglesia, viviendo ya no en un depa. ¿Cómo te sientes, mi amor? Me siento muy feliz con mucho que platicar, sí, la verdad. Mucho beshi. Mucho beshi. Muy buen beshi. Muchas preguntas. Más Creo preguntas que respuestas. Como que mientras vas creciendo, piensas que vas a tener más respuestas, pero en realidad van surgiendo más preguntas. Pero muy plenos, muy felices de poder compartir esta temporada con ustedes y pues muy feliz. Ayer lo platicábamos, estábamos hasta tarde, ya la Mila se había dormido, ya había visto sus caricaturas, ya había hecho sus planas. 2 meses. Mila hace planas desde ahorita. Sus maquetas del sistema solar. Ya le habíamos ayudado a hacer su maqueta del sistema solar. O de un volcán. Ya le habíamos hecho su volcán. Y después de todo eso que hicimos con Mila, estábamos platicando de que llega una edad en tu vida en la cual tienes más preguntas que respuestas. Sí. Y creo que muchas veces como que en tus como late teens, early 20s. O sea, ¿cómo? O sea, como cuando estás en tus 18, 19, 21, 22. Mira, ya, es que como no que pareciera que tienes más respuestas que preguntas, ¿no? Se está desarrollando tu carácter. ¿Crees que sabes quién eres? ¿Crees que sabes quién es? ¿Crees que sabes lo que quieres? Y propones más de lo que preguntas, ¿no? Uh-huh. Y luego te haces papá y luego empiezas a enfrentar problemas un tanto más complejos. Ya te duele la espalda. Ya te duele la espalda. Ya cuando vas a las retas de fútbol te da el dolor de caballo y ni estás jugando todavía y no sabes por qué te está dando el dolor de caballo si todavía no estás empezando a jugar. Pero te das cuenta que tienes más preguntas que respuestas. Sí. Y creo que hay un montón de áreas en nuestra vida ahorita en las cuales tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Ya, sí, totalmente. Y como muchas veces las cosas de las que te quejabas o te burlabas o criticabas, las acabas haciendo. Yo era de la mentalidad de que no, yo voy a hacer muchas cosas y aunque sea mamá, yo voy a poder trabajar y voy a poder, pues hacía muchas cosas, ¿no? Y hoy en día que soy mamá, sí, no es como que he dejado de trabajar por completo, pero la vida ha cambiado muchísimo. El ritmo se ha tenido que alentar y mi propio cuerpo me lo pidió, ¿no? Claro. Entonces, como va cambiando tu mentalidad, pero no lo hace. Ahora que el ritmo se ha alentado, me doy cuenta que no lo alenté por falta de energía o por falta de ganas o por debilidad, sino por responsabilidad. Por amor a nuestra hija, por entender la etapa en la que estamos. Como que empiezas a ver ciertas cosas de la vida adulta de una manera muy diferente. Empiezas a conocerte a ti mismo de una manera diferente o te empiezas a volver a conocer a ti mismo. No sé cómo explicarlo. Pero sí. Como que te empiezas a definir como ser humano, ¿no? Como que empiezas a redefinir o empiezas a conocer facetas de ti mismo que por X o Y razón no te había tocado experimentar. Sí. Y creo que es algo que hemos estado platicando constantemente y tal vez tú ahorita estás en una temporada de noviazgo y están pensando en el compromiso o tal vez estás en el compromiso y estás a punto de casarte y no sabes qué va a pasar, como Nati y Papi que están acá dentro de la audiencia. Y tal vez ahorita estás en una etapa donde acabas de tener a tu primer hijo, a tu segundo hijo, no sé, pero hay facetas y hay cosas de tu pareja y de ti mismo que no conocías y que por gracia divina te toca empezar a conocer. Porque yo creo que el ser verdaderamente humanos es poder conocer áreas nuevas de tu persona todo el tiempo. Y apegar esas cosas a la voluntad de Dios. Yo creo que eso es ser verdaderamente humano y estar completamente vivo. Es reconocer que aunque tenemos 4 años de matrimonio, yo jamás me quiero acostumbrar a la persona que eres y jamás quiero limitar tu potencial minimizando las facetas que estoy por conocer acerca de ti. Y algo que me ha encantado es que ahora conozco aquí mi mamá. O sea, conocí a Kim bebé.
Y Kim Bebé es magnífica. O sea, Kim Bebé es el alma de la fiesta y le gusta desvelarse y le gusta olvidar su cartera en los aeropuertos de Colombia y todo eso. Sí, pero encanta, Kim Mamá, o sea, Kim Mamá es otra faceta de ti que es verdaderamente admirable. No solamente se desvela todas las noches, se despierta a las 6 de la mañana, sino que también tiene un nuevo nivel de compasión, tiene un nuevo nivel de empatía, tiene un nuevo entendimiento de lo que es servir de manera incondicional sin esperar nada a cambio. Además de eso, dirige alabanza. Además de eso, está por empezar a predicar en un nuevo nivel. Además de eso, graba podcast a las 10, 21 de la noche después de haber dormido una bebé que ya le hicimos sus maquetas del sistema solar hoy. Entonces, es emocionante. Qué bonito, gracias. Redefinirte como persona, te ¿no? un rant de celebración. ¿No se te hace emocionante como conocer? Yo te amo más. Te amo más. ¿No se te hace loquísimo conocer esas nuevas facetas de ti, de mí, de la humanidad? Sí, crees que te conoces y luego empieza a avanzar tu vida. Hay una nueva persona en la ecuación o un nuevo trabajo, una nueva situación y sale un lado de ti que no conocías. Es muy impresionante. Loquísimo. Como conocer nuevas capacidades, nuevos niveles, diferentes dotes. Igual yo te he visto de jaguar papá, ¿cómo se diría? Sí, ¿cómo sería? Jack's father. Caray. Jack's father. Papa Jags. Papa Jags. Papa Jags. Así como Papa Jones, pero es Papa Jags. Ok, muy bien. Papa Jags. Papa Jags es... Comenta acá abajo, Papa Jags, right now. No me siento a gusto diciendo eso. No sé Está raro. Pero tú de papá eres muy... me encanta porque eres muy entrón. O sea, yo me acuerdo la primera vez que nos trajeron a Mila al cuarto de hospital después de que nació y teníamos que cambiarle el pañal. Yo estaba todavía un poquito inmovilizada por la epidural y no me podía levantar fácilmente, pero no tuve que, porque Papa Jags ya estaba ahí listo para cambiarle el pañal a Mila. Yo decía, Chansey no va a querer porque pues es mujercita y tú no tienes hermanas o sobrinas. Claro, sí. Y, es muy extraño, ¿no? Raro. Cambiar el pañal a un ser humano, o sea, si nunca lo has hecho. Y no, tú no tuviste miedo de nada. Digo, no sé si lo hice bien, tal vez se lo puse al revés, pero se lo puse. Se lo pusiste. La limpiaste y le pusiste su nuevo pañal. Sí, le puse sombrero, ¿no? Acá. La niña haciendo el baño en todos lados. Un charco, se resbaló la enfermera. Nos la cobraron. Ay, sí. Pero Mila se divirtió. A la enfermera. Fue divertido, ¿no? Pero le entraste y la semana en que las semanas, casi el mes que estuve saliendo del hospital y estuve bastante mal de salud, tú eras el que cuidaba a Mila. Me tocaba el turno de la hora del diablo. El turno de las 3 de la mañana. Que en cada película de terror, sé que ustedes no han visto películas de terror, no deben de verlas. O sea, no las vean. Es más, no las vean. Es pecado. Es pecado. Como los tatuajes. Como los tatuajes. De eso hablamos la vez pasada. Pero siempre en las películas que yo nunca he visto, a mí me han contado amigos pastores, si quieren les digo sus nombres. Te han contado en el contenido exclusivo de Patreon. Pero me cuentan que a las 3 de la mañana siempre pasa todo lo malo en las películas de terror. Sí, es cierto. Entonces a mí también me han contado. Tú y yo teníamos ese estigma, ¿no? De que si te despiertas a las 3 de la mañana, vuélvete a dormir lo más rápido posible. No quieres ver el reloj. No quieres ver el reloj y tienes que rápido volverte a dormir, taparte hasta la cabeza, porque son las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana cosas malas pasan y de la nada me empieza a tocar despertarme a las 3 de la mañana para cuidar a esta pequeña persona con agruras, ¿no? Sí. Llega un punto en tu vida donde ya no tomas, no sé qué le gusta tomar a los chavos. ¿Qué le gusta tomar a los chavos? Gatorade, ¿no? Algo de chavos, ¿no? O sea, los chavos toman Gatorade, ¿no? O sea, ya no tomas Gatorade, ya no tomas un juguito, Jumex, tomas Riopan. Claro. Porque tu cuerpo está hecho pedazos. Ya no comes... ¿Qué comen los chavos? ¿Trix? Ya no comes Doritos. Trix, ¿no? Trix es solo para chavos. Ahora... Doritos, Takis, son como little taquitos. Ya no comes ¿ahora Takis. qué comes? Riopan. Comes Tums. Comes Riopan. Tums, porque Pepto-Bismol. tu cuerpo
cada que se despierta en la madrugada da un grito de agonía y dice, ¿por qué? ¿Por qué ahorita? Y eso me estaba pasando todos los días que me tocaba cuidar a Mila a la hora del diablo. Sí. En fin. Y vaya que era la hora del diablo, ¿eh? Sí, es la hora del diablo. Pañales, Todavía llanto. se despierta siempre a las 3, 4 de la mañana. Pero me tocó verte entrarle sin miedo. ¿Nunca habías cargado un bebé tan pequeño? Jamás. No, nunca había cargado un bebé, punto. Bueno, sí. O sea, seamos honestos. ¿Qué ser humano normal, sano, tiene una fascinación por cargar bebés? Mucha gente. Además mi de amor. Lizzy. Mucha Además de gente. Lizzy. No, hombre. ¿Qué hombre? Sí. Ajá, exacto. Si eres un hombre normal, cuerdo, sano, cargar un bebé te debe de dar pavor. Te debe de dar miedo. No lo sé. Tienes más que perder que ganar. Cargar un bebé ajeno, tienes más que perder que ganar. ¿Qué ganas? No, pues. El amor. Ese bebé no se va a acordar. ¿Sabes? O sea, es Yo estaba difícil. pensando eso hace poquito y lo platicábamos como... Ok, poniéndome en O sea, algo un te vas a poquito más- convertir en ese señor que le dice a una niña ya de 18 años, yo te cargaba cuando estabas chiquita. Sí, eso ganas. Eso es ganas. raro, Si eso es quieres- rarísimo. O si sea, quieres decir eso ¿quién alguna quiere vez? ser esa persona? Eso ganas. Yo te limpié. Ajá. Eso a mí me han dicho demasiadas personas. Y Como es raro. crecí siendo hija de pastor. No, en serio. Es un poquito incómodo. ¿Cuánta gente me dice, yo te limpio? Sí, o sea, el vas pañal a... Cuando estabas Di el nombre de una así. ciudad. Di el nombre de la ciudad más rara que se te pueda venir a la mente. Ojo Loco, Perú. Vas No a, te vas creas, a no Ojo existe. Loco. Es broma, es broma. no Llegas a existe. Ojo Loco. No existe. Bueno, un nombre de una ciudad. Navojoa. Llegas a Navojoa, llegas a Sonora, llegas a Navojoa, te toca predicar en el Congreso. Kimi canta Jesucristo basta, se acaba la noche, llega una señora, yo te cargué cuando estabas chiquita. Sí, eso O sea, pasa. ¿soy el único aquí? No, a mí me pasó. Nunca he estado en Navojoa. Es raro. ¿Quieres hablar de lo que íbamos a hablar en este o quieres...? Porque luego ya vi un comentario de que la verdadera conversación empieza al minuto 12 y de nada. Y todos le van a dar like. No, el intro, si te perdiste el intro, te perdiste de algo muy valioso. Pero el día de hoy, este episodio es patrocinado por Navojoa Sonora. Vayan a Navojoa. Por Si eres de Papa Navojoa, Jack's. comenta acá abajo Navojoa. Coméntanos qué es lo mejor que hay que comer en Navojoa o en Cananea. En alguno de esos dos lugares. Empezaste. Sí, en Cananea o en Navojoa, dinos y un saludo a nuestro amigo Emanuel, que nos ha dado los mejores dogos, ¿cómo se llaman? Miami. Percherones. Los Son dos percherones. cosas, los dogos Miami y los Los dogos Miami, saludo al señor Miami. Y también los mejores mariscos. Cierto. ¿Qué más comimos ahí? Y el Riopan. Y sí le pedí Riopan. Emanuel no me va a dejar mentir. Cuando fuimos a Hermosillo, le dije, sí le voy a entrar a los dogos del Miami, pero consígueme una caja de Riopan. Una caja. Y era una caja. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de por qué vale la pena darle la oportunidad a la iglesia. ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué ir a la iglesia? Sí. Creo que es una pregunta que se vale hacernos en cualquier circunstancia y en cualquier temporada de la vida, pero aún más después de la pandemia y todo lo que hemos estado viviendo con iglesia en línea, Totalmente. con cuarentenas en todos lados. Creo que es un buen momento para hacernos la pregunta. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si las cosas están cambiando, vemos que ciertas cosas que pensábamos que eran indispensables parecen no serlo. Totalmente. ¿Por qué hacer el esfuerzo de ir a la iglesia? Porque creo que mucha gente, y quizás algunos de los que nos están escuchando pueden decir yo, pero
ha dejado de ir a la iglesia porque ahora se conecta en línea, y no estoy hablando de en momentos donde es por prudencia o cuidarse del COVID, ahí claro que, pero en sí el principio de por qué ir a la iglesia, muchos lo hemos olvidado y ahora genuinamente pensamos que no tenemos que ir a la iglesia para tener una buena relación con Dios. Totalmente, y lo vemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Gandhi solía decir que amaba a Dios, pero no se llevaba bien con los cristianos. O sea, creía en un Dios, creía en una fuerza suprema, pero no creía en las personas que eran religiosas y que se iban todos los domingos o que practicaban cierta religión, ¿no? Y de la misma manera, no solamente la pandemia ha afectado cómo percibimos iglesia, sino que también mucha gente, una de dos, o ha sido vacunada por la iglesia o ha sido lastimada por la iglesia. Y creo que llega a un punto donde, full circle, regresamos al tema, llegas a una edad donde tienes más preguntas que respuestas y te empiezas a cuestionar genuinamente, ¿por qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué voy a ser generoso con la iglesia? ¿Por qué voy a criar a mis hijos en la iglesia, ¿no? Y yo creo que para dar un poco de fundamento bíblico, hay una historia que a mí me encanta y se trata de un extranjero compasivo, el buen samaritano. Todos sabemos y hemos escuchado esa historia desde múltiples ópticas, pero me llama tanto la atención esta historia en la cual había un judío a la orilla del camino, había sido asaltado y golpeado, estaba ensangrentado, y todas las personas que se dedicaban a hacer iglesia lo ignoraron. Pasó un sacerdote y lo ignoró, pasó un levita o un líder de alabanza y lo ignoró, hasta que llegó la persona menos religiosa, la persona más ignorada y más rechazada por el establecimiento judío en ese entonces, un samaritano, y tuvo compasión de él. Lo llevó a un pequeño hostal a la orilla del camino, sanó sus heridas y pagó su estadía en ese lugar. Y ese judío tuvo una segunda oportunidad de vida. Y me encanta esa historia, y creo que muchas veces lo tomamos como un cliché o se nos habla de, pues, sé compasivo, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién, etcétera, etcétera. Pero genuinamente creo que esta historia nos habla de un Dios, número uno, que ve lo que otras personas prefieren ignorar. Y yo creo que muchas veces en este tiempo moderno y con la iglesia moderna, muchas personas quieren ignorar las heridas de aquellos que llegan a la iglesia. Muchas personas quieren ignorar las preferencias sexuales o la manera de pensar de la gente que llega a la iglesia. Muchas personas prefieren ignorar lo difícil de digerir, pero genuinamente tenemos un Dios que escoge poner atención a eso que por tanto tiempo la iglesia moderna ha escogido ignorar. Y lo que me encanta es que la iglesia es hostal a la orilla del camino. Muchos pensarían que la iglesia es el templo a donde iba el sacerdote y el levita, porque este camino era transitado por ellos. Era transitado mayormente por ellos, porque iban en camino al templo donde practicaban estos como servicios, lo más cercano a una iglesia, quizás podríamos decir hoy en día. Pero al final de la historia, que es una parábola que está contando Jesús, nos damos cuenta que la iglesia no se parecía tanto al templo, sino que se parecía más al hostal en donde llevó el samaritano al judío que estaba herido. Exacto. Y me encanta que es Jesús contando esta historia. Porque no fue, no por restarle importancia, pero no fue uno de los apóstoles. No fue como que uno de sus seguidores. Fue la fuente de información misma. La fuente de vida, el agua viva, el agua que no te va a dar sed, ¿no? O sea, esta persona viene y te cuenta un suceso actual y te dice, la iglesia se parece más al hostal a la orilla del camino. Recibiendo heridos. Recibiendo ensangrentados. Esa carretera era muy peligrosa. De hecho, estos hostales se crearon porque era peligroso. Era tan peligroso cruzar estas carreteras, estas vías, que empezaron a crear estos pequeños refugios en medio del camino, en medio de la trayectoria, para que pudieran sobrevivir, para que pudieran llegar a su destino eventualmente. Imagínate el número de pérdidas al año, ¿no? Que pasaban en ese camino. Había muchos asaltos. Entonces Jesús viene y te dice, la iglesia se parece más a ese hostal en medio del camino que al templo al cual estos sacerdotes y estos levitas iban. Y reta
entra tu pensamiento una vez más y te hace parte de esta contracultura una vez más y te dice, ¿cómo quieres ser tú? ¿Quieres estar tan ocupado con actividades religiosas y cristianas que dejas de poner atención al herido? ¿O quieres ser parte de algo más? ¿Quieres ser parte de algo confuso, menospreciable, indescifrable, misterioso, pero que salva vidas? Imperfecto, pero que salva vidas. Yeah. Y creo que de ahí parte nuestra conversación el día de hoy. Yo creo que desafortunadamente, y ha habido personas que han dañado de una manera impresionante el concepto de iglesia. Sí. Y el concepto de iglesia relevante. La palabra relevante ha sido tan dañada y tan prostituida en tiempos modernos que ha perdido su sentido. Pero yo creo que una iglesia relevante a su contexto es una iglesia que entiende, y eso es algo que siempre dice Miki, que la necesidad es el llamado. Cierto. O sea, la necesidad de ese tiempo llamó a las personas a construir un hostal a la orilla del camino. Había una necesidad. Y yo creo que ¿por qué vale la pena ir a la iglesia? ¿Por qué vale la pena darle una oportunidad a este establecimiento? Porque la necesidad es nuestro llamado. No estamos acá para construir un edificio magnífico. No estamos acá para tener más seguidores en Instagram. No estamos acá para sacar más discos de música que no le puedes enseñar a tus amigos porque te da vergüenza. No estamos acá para nada de eso. Estamos acá porque hay un camino que la humanidad está recorriendo. Hay males que atentan en contra de tu vida. Y este mundo necesita esperanza. Cierto. Este mundo necesita bondad y generosidad sin esperar nada a cambio. Yo genuinamente creo que la iglesia es este lugar, es este hospital de heridos, es este lugar compuesto por personas rotas que no debería de esperar nada a cambio. Cierto. No debería esperar que la gente cambie para amarlos incondicionalmente. Y creo que a medida de tu revelación de qué es la iglesia, es que puedes empezar a ser parte de ella. Yeah. Porque cuando tú tienes una revelación de que la iglesia es este templo santo y puro donde cada persona que entra debe de tener ese nivel de santidad y debe de llegar a ese estándar. Sí. Que obviamente allí habita la presencia de Dios y creemos que Dios Pero sí también es habita aquí en mi casa. Claro. Pero cuando tienes ese concepto y que únicamente eso puede ser la iglesia, entonces no solo tú te descalificas, pero estás descalificando a cada persona que conoces a poder ser parte de ella. Y te estás quitando tu identidad que Dios nos llamó a ser la iglesia, porque esa historia es la respuesta a una pregunta que un maestro de la ley le hace a Jesús. Totalmente. Y no sé si quieres contar totalmente. La historia. Es una contrapropuesta ante la propuesta que la religión estaba presentando a la humanidad en ese entonces. Literalmente, Jesús está enseñando en una casa. La casa está repleta de personas. Y mientras Él está enseñando acerca del reino y está enseñando acerca de cómo el reino es como una semilla de mostaza que cuando crece se convierte en un refugio para muchos, una persona lo interrumpe y le dice: ok, pero ¿quién es mi prójimo? Ok, pero ¿quién es mi prójimo? O sea, como que esta persona empieza a autojustificar su falta de compasión. Y yo creo que una religión pura y sin mancha no tiene que autojustificar su falta de compasión. Y yo creo que la iglesia por mucho tiempo, desafortunadamente, no ha tenido compasión. Y nos metimos a este sistema de cambio de comportamiento y olvidamos la compasión. Y nos metimos a este sistema de forjar carácter y olvidamos la compasión. Y yo creo que cada vez que veo a Jesús hacer milagros, Jesús parte de compasión. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos, entonces los escuchó. Eso es algo, nueva revelación que yo tuve ahora que empecé a leer los evangelios otra vez, porque acabamos de plantar una iglesia y yo no me siento apto para predicar otra cosa que no sean los evangelios, que no sea la vida de Jesús. Y me empecé a dar cuenta que había un patrón en la vida de Jesús cuando se topaba con gente. Uno es la compasión. Y el otro es que dice que Jesús los escuchaba.
O sea, no solamente tenía compasión, sino que los escuchaba. Y al escucharlos, compasión crecía en él. Y yo creo que la iglesia debe ser este lugar que sí propone, pero que también escucha. Yeah. Yo creo que tanta gente está cansada de la iglesia, está tan vacunada por la iglesia, porque jamás ha sido escuchada por la iglesia. Y si Jesús se tomaba unos minutos, unas horas al día para escuchar, Sí. ¿por qué nosotros no nos detenemos a escuchar? Ey, no saltes a conclusiones, no quieras cambiar a las personas, no quieras como que forjar su carácter de buenas a primeras. ¿Por qué no nos detenemos a escuchar su dolor, Buenísimo. sus historias? Queremos tener respuestas para todo, ¿no? Right. Pero al final del día, lo que decías, muchas veces creo que hay falta de compasión por X o Y razón. Yo creo que muchas veces hay falta de compasión por demasiado conocimiento. Right. Y el conocimiento no es algo malo en sí, pero la persona más sabia del mundo, Salomón, ¿qué dijo en sus últimos días? Básicamente estaba, parafraseándolo, estaba diciendo que el conocimiento no le trajo la satisfacción que él estaba buscando. De hecho, acabó un poco amargado, ¿no? Y básicamente lo que estaba diciendo es, al final del día, necesitamos a Jesús. Bueno, él no lo conoció, pero él tenía el conocimiento, pero al final del día tú y yo tenemos a Jesús. Y cuando tenemos a Jesús, no que debemos de desechar el conocimiento, pero ahora estamos viendo que Jesús modeló una vida que encima del conocimiento viene el amor. Right. Encima del conocimiento viene la compasión. Y Right. el conocimiento, lo dices tú mucho, pero no tiene el potencial de cambiar una ciudad. Totalmente. Pero la compasión y el amor, manifestaciones del amor de Jesús, sí tiene el potencial de cambiar el entorno, de cambiar nuestra familia. Más que el yo sé, es el que puedo hacer por ti, ¿no? Totalmente. En la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso para mí es revelador. Y hasta apenas este año lo leí. O sea, qué vergüenza, ¿no? Estamos pastoreando una iglesia y jamás había entendido ese versículo. Pero me cayó el saco porque es como muchas veces como iglesia tomamos lo que conocemos de la persona para tomar decisiones, tomamos lo que conocemos de la historia, del historial, de los errores de alguien para etiquetar. Y yo creo que por encima del conocimiento está el amor. Cierto. Porque el amor siempre va a edificar. ¿Qué mayor muestra de amor que el perdón? Que nuestro Padre, y lo dices tú un montón, ¿no? Como que no hay nada más pleno que ser completamente conocido y completamente amado. Lo dice Timothy Keller. Y yo creo que en la iglesia, la iglesia debería ser ese lugar donde eres completamente conocido y completamente amado. Uy. O sea, creo que eso es lo que vino a enseñarnos Jesús. Hey, mujer adúltera, mujer que ha tenido 5 matrimonios, hey, recaudador de impuestos, hey, fariseo con preguntas. Eres completamente conocido por mí porque conozco lo que estás pensando. Sin embargo, eres completamente amado porque voy a morir por ti en la cruz. Me encanta que un concepto romántico de la humanidad no llevó a Jesús a la cruz. Jesús no es un papá como que enamorado de su hijo. No hay nada más cringe que conocer a un papá enamorado de su hijo. Ahorita yo soy ese papá. Pero no hay nada más cringe. O sea, es como... Cuando el niño está haciendo un desastre. El niño trae mocos y vómito y le acaba de pegar a otro niño y la mamá y el papá están perdidamente enamorados de su hijo. No tiene problema que estén enamorados, pero a veces están cegados. Están cegados, ignoran. Ignoran cosas que deberían saber. O sea... Ay, no importa. Mi hijo es un angelito. Oh, my gosh. Ay. Mi hijo es un angelito. Luisito es un angelito. Niños así en restaurantes, así, ¿no? Sí. Haciendo cosas que dices, no puede ser. Y los papás, ay, no pasa nada. O los hijos de pastor, ¿no? Siempre está este hecho. Hijos de pastor, lo peor. Y yo he sido ese hijo de pastor. Que mis papás están cegados por el amor que me tienen y yo soy un desastre. Y mi pobre pastor de jóvenes está lidiando conmigo. Y yo soy un caso. Y mis papás cegados me dan a mí el beneficio de la duda y el pobre pastor de jóvenes echándole ganas. Es una verdadera pena. Pero gracias a Dios, Jesús no es ese papá cegado. Un concepto romántico de la humanidad no llevó a Jesús a la cruz. No es como, ay, bueno, el Sam es... pues tiene ahí sus issues, pero no. Jesús sabía exactamente el tipo de humanidad por el cual se estaba entregando. Claro.
y fuimos completamente conocidos y completamente amados. Y el mayor acto de amor es el sacrificio. O sea, un regalo lo puede dar cualquiera. Un hijo lo puede engendrar cualquiera. Pero un acto de sacrificio solo hace un padre amoroso, una madre amorosa. Cierto. Y yo creo que eso le hace falta muchas veces a la iglesia, ese sacrificio amoroso. No saltar a conclusiones, no descalificar a la gente. Y estamos plantando una iglesia, ¿no? Y tenemos más preguntas que respuestas. Sí. No tenemos idea de lo que estamos haciendo, pero mientras más hablamos con la gente que llega a nuestra iglesia, más nos damos cuenta de que la gente está cansada de personas que parecen saberlo todo. Cierto. O sea, la gente está cansada de esta retórica falsa y pretenciosa y llena de máscaras. Creo que la gente de tradición, la gente está buscando algo genuino, ¿no? ¿Tú qué le dirías a alguien que quizás nunca forma parte de la iglesia, que dice, yo tengo mi relación con Dios y me llevo bien y todo? Yo estoy bien con Dios y los demás que se arreglen, ¿no? Sí, que dicen, yo tengo mi relación con Dios, pero yo no creo en la iglesia. Yo no voy a la iglesia y hay quizás algunos que sí van, ahora con la pandemia, ahora ya no van porque no encuentran el beneficio. Porque tú y yo sabemos, es más, bueno, somos pastores, vivimos para esto, ¿no? Creemos en la iglesia. Yeah. Vamos a vivir cada día de nuestra vida intentando representar a la iglesia que creemos que... Vamos a morir en el intento, ¿no? Dios porque quiere que seamos. Nunca lo vamos a lograr del todo, pero vamos a morir en el intento. Hay un problema, pero queremos ser parte de la solución, aún imperfectos y todo como somos. Pero, ¿qué le dirías a esa persona que cree que genuinamente es suficiente? Porque se vale cuestionarse, ¿no? ¿Acaso no es suficiente yo mi relación personal con Dios? Porque es personal. ¿Por qué llevar a más personas a la ecuación? A mí me encanta eso. Me encanta esa pregunta porque creo que hay pocas cosas en la vida en las cuales nos atrevemos a generalizar tanto y a cerrarnos las puertas tanto como la iglesia, ¿no? Estoy hablando de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Pero me atrevo a preguntarte, ¿alguna vez has sido intoxicado en un restaurante? O sea, ¿alguna vez has ido a comer mariscos y te intoxicaste y vomitaste? ¿O alguna vez fuiste a un restaurante de comida mexicana y se tardaron horas en servirte? Creo que todos hemos tenido una mala experiencia en un restaurante. El pollo venía crudo. El pollo venía crudo en las alitas. Shout out a las alitas. Mi pocho salad no estaba como yo esperaba. Pero es rara la persona que ha tenido una mala experiencia en un restaurante, ¿no? Que dice, yo jamás vuelvo a ir a un restaurante. Yo jamás, o sea, que en mi tumba diga que jamás vuelvo a ir a un restaurante porque yo fui a un restaurante. Yo fui a es más, fui a 2. No. ¿Sabes qué, Kimi? Fui a 3 restaurantes y tuve 3 malas experiencias y vomité y me intoxiqué y se tardaron en servirme y luego me cobraron el precio completo. Jamás vuelvo a ir a un restaurante. Yo jamás he conocido a una persona que ha tenido 3, 5, 10, inclusive 15 malas experiencias en un restaurante y jamás vuelve a ir a un restaurante. O sea, malas experiencias en un vuelo. Todos hemos tenido una mala experiencia en un vuelo. O sea, shout out, Viva Aerobús, Dios te bendiga. O sea, es un autobús con alas. Las malas experiencias. Es un autobús con alas, por amor de Dios. O sea, yo rara vez he conocido a un empresario, CEO de una empresa que no tiene su propio avión, que por trabajo tiene que volar y dice, tuve 3 malos vuelos. En uno se atrasó. ¿Puedes creer que el aeropuerto de Ciudad de México no mandó sus vuelos a tiempo? O sea, en todos somos pacientes menos... Me dio feo una hermosa, ¿no? Sí, o sea, en todos somos pacientes menos con la iglesia. Y algo que tenemos que entender es que la iglesia está compuesta por personas humanas, vaya la redundancia. Personas rotas.
personas imperfectas, intentando sumar a un plan perfecto, el plan de Dios. Yo creo que la iglesia es la esperanza del mundo. Cierto. Yo creo que la iglesia es este lugar que toma al rechazado y lo abraza. Yo creo que la iglesia es este lugar que toma al que no tenía liderazgo y lo pone enfrente de una organización. Yo creo que la iglesia es este lugar que toma al enfermo y lo sana. Yeah. Pero porque tuviste una mala experiencia con una iglesia, ¿ya te vas a negar? Yo creo que eso es un tanto injusto. Sí. Si le das más oportunidades a un restaurante que a aquello que se supone que dirige tu fe, bueno, creo que tu enfoque está un tanto desubicado, ¿no? Yo creo que vale la pena. Si tuviste una mala experiencia con una iglesia, te animo a buscar otra. El diablo hablando, ¿no? O sea, es como, no, o sea, si tuviste si en una iglesia no te quieren, búscate otra. Sí. Si en una iglesia te rechazan, o sea, el Espíritu Santo es el único que puede forjar tu carácter. Sí. Y si en una iglesia no te quieren, no te aceptan, no te buscan, no te llaman, no estás siendo discipulado, no estás siendo pastoreado, te animo a no pensar que todas las iglesias son iguales. Porque si no piensas que todos los restaurantes son iguales, ¿por qué pensar que todas las iglesias son iguales? Siempre va a haber un roto para un descosido, ¿no? Sí. Te animo a buscar otra iglesia, chance. O intentar más de una vez, porque a veces vas a un restaurante 2 veces y te llevas 2 experiencias completamente diferentes. Claro. Entonces el pollo vino frío, pero la segunda vez vino calientito. Shout out y perfecto. A las alitas otra vez. Mi pocho salad estaba perfecta. Es el factor humano. Dios decidió utilizar a humanos, seres rotos, imperfectos, para construir algo que es de un ser perfecto. Entonces, obviamente, no vamos a representar a Jesús de la manera en que merece, pero podemos intentarlo y seguir intentando. Y creo que esa es la meta, es seguir intentando. Seguimos intentando hasta es que el segundo Él nombre de este podcast. Regrese. Pero ¿por qué? Volviendo a la pregunta, si alguien dice, es que me han lastimado y quizás no reconoce que hay una herida, pero dice, no le veo el caso. Si yo y te pregunto porque no. Digo, yo he sido vacunado por la iglesia varias veces. Claro, pero quizás hay alguien que dice, no es que esté lastimado, no es que esté solo, simplemente no entiendo el porqué de la iglesia. Si yo puedo tener mi relación con Dios en mi casa, a gusto, ¿por qué incomodarme a ir a un lugar de seres imperfectos donde probablemente no me van a tratar bien, donde probablemente me voy a incomodar? ¿Por qué ponerme en esa situación? Claro. ¿En qué manera enriquece mi vida? O sea, número uno, sí, yo te animo a buscar un lugar donde te traten bien. O sea, claro, para mí eso es como... Total. Por amor de Dios, la vida está lo suficientemente difícil como de lunes a viernes te tratan mal, como para el sábado descansar más o menos y el domingo que te traten mal un poco más. Sí. No creo que se trata de eso. Yo estoy convencido de que en cada ciudad en la cual tú vives, tú puedes estar al sur, a la punta sur del continente americano o en la punta norte, o puedes estar en Alaska o puedes estar en España o en África, donde quiera que tú me digas. Yo estoy convencido de que hay una iglesia saludable en el lugar en el cual tú vives. El que no la hayas encontrado todavía no quiere decir que no exista. Y si el día de hoy tú te encuentras desanimado, te quiero animar. Sigue buscando porque la vas a encontrar en el nombre de Jesús. Vas a sanar y vas a encontrar amor y amistad y comunidad. ¿Y cuál era la pregunta? Número. Quisiera abordar como en otro ángulo del espectro, que obviamente creo que muchos de nosotros hemos pasado por ese proceso donde ya no nos sentimos bienvenidos en un lugar y hemos intentado después de mucho tiempo y fuimos vacunados y ahí se rechazó tristemente, ¿no? Pero sucede, pero creo que puede haber el otro lado de la moneda donde no es que el lugar haya sido completamente como donde te despreciaron por completo, sino que hay un problema interior, hay un problema personal, ¿no? Sí. Porque si todos tienen un problema contigo, quizás tú eres el problema. Eres tú, ¿no? Y sería ingenuo pensar que cada vez que si todas las iglesias están mal, entonces es culpa de ellos. O sea, quizás a veces el otro lado de la moneda es que tú tienes un problema en tu perspectiva. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué le dirías a alguien que piensa que está
bien quedándose en casa, no asistiendo, no formando parte de una iglesia y pensando que puede seguir cumpliendo el propósito de Dios para su vida, pero sacando a la iglesia de la ecuación. Porque alguien puede decir, tengo mi relación con Dios y yo tengo mi círculo social donde les hablo de Dios y yo estoy viviendo mi llamado, pero es más fácil si saco a la iglesia de la ecuación, porque es muy incómodo, porque posicionarme. Yo tengo mi respuesta a esto, pero quisiera preguntarte tú, ¿qué piensas primero? Es sumamente complicado. O sea, yo creo que no puedo sentarme acá en un podcast y como que generalizar el dolor y la dificultad de la gente. No se puede, no nos alcanzaría. Claro. Tendríamos que dedicar 100 episodios del podcast, ¿no? De 3 horas cada uno para poder hablar de este tema de la mejor manera, comprendiendo todas las dificultades, el dolor y la frustración que la gente ha enfrentado. Pero yo genuinamente creo que Jesús como que vino a morir por este cuerpo, que es la iglesia. O sea, que la iglesia es la esperanza del mundo. Y genuinamente yo creo que no fuimos diseñados para vivir en soledad. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Cierto. Y creo que muchas veces un cristiano solo es un cristiano indefenso. Cierto. La Biblia dice que el diablo, el chanclas, el enemigo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y yo he entendido que en el momento en el que tú pasas de tener un propósito terrenal a tener un propósito celestial, junto con tu salvación viene un blanco a tu espalda. Te conviertes en presa del enemigo. Y si estás solo vas a ser fácil de devorar. Cierto. A mí me ha ayudado mucho compartir experiencias con gente que ha pasado por lo mismo que yo, por gente que ha sido rechazada por la iglesia, inclusive corrida de ciertas iglesias. O sea, yo he sido corrido de iglesias, yo he sido rechazado por iglesias. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí y de mi entendimiento, porque estoy convencido de que esto no fue algo mío, fue algo que Dios permitió en mí. O sea, es por gracia, no es por intuición. No es porque yo soy muy chido, no es porque yo me puedo parar el cuello. No, Dios tuvo misericordia de mí y me permitió ver todo esto desde una óptica saludable y pude poder decir, hey, no porque tuve estas malas experiencias en unas 2, 3 iglesias, quiere decir que todas van a ser así, ¿no? Y por gracia de Dios caí en Olivo y por primera vez dije, wow, un lugar donde puedo pertenecer, un lugar donde puedo ser yo, un lugar donde mis dones, mis talentos. Y muchas veces hablamos de los dones y los talentos, pero ¿qué tal si dijéramos un lugar donde mis dones, mis talentos y mis fallas y mis errores? Un lugar donde mis dones, mis talentos y mis fobias y mis pánicos y mi neurosis. Cierto. Un lugar donde mis dones y mis talentos y mis freaking, o sea... inseguridades. Pecados. O sea, mis pecados son amados y aceptados. Porque muchas veces hablamos de dones y talentos y no hablamos de fallas y pecados. Y yo encontré en Olivo un lugar donde mis dones y talentos, mis fallas y mis pecados eran amados y aceptados. Y dije, aquí me quedo. Aquí me quedo. Y ha habido opciones de salir, pero aquí me quedo y ha habido molestia. Creo que verdadera sumisión viene cuando hay inconformidad y cuando hay un pensamiento diferente. Alguien que piensa igual que su líder, que su pastor todo el tiempo, no está verdaderamente sometido porque siempre piensa igual. Creo que hasta que estás en contra, practicas verdadera sumisión. Y es algo que ha sido una constante en nuestra vida. Y dije, wow, o sea, puedo estar en contra y puedo estar sometido y puedo errar 1000 veces y recibir compasión. Y fue ahí donde dije, wow, o sea, aún con todo esto, puedo darle una oportunidad a esta iglesia. A mí me encanta pensar, creo que algo que nos puede ayudar a aquellos que quizás estamos desilusionados o cansados o simplemente no encontramos como el por qué asistir a la iglesia, cuál es la razón, por qué incomodarnos y formar parte de esta organización que es tan difícil a veces, que es tan mal vista ante la sociedad, tristemente, que ha sido tan controversial. ¿Por qué? Pienso que debemos de entender la identidad de la iglesia, qué es la iglesia y el propósito de la iglesia. Cuando sabemos quién es la iglesia y sabemos cuál es el propósito de la iglesia, es que nuestra perspectiva cambia. Creo que el problema ha sido que no sabemos qué es la iglesia y no sabemos cuál es su función. No lo tenemos presente constantemente en nuestras mentes. Entonces empezamos a hacer nuestras propias conclusiones y nuestras propias ideas. Yo creo que la identidad de la iglesia la encontramos en la palabra de Dios. En esta historia que hablábamos, el maestro de la ley, él cuenta
Jesús cuenta la historia del buen samaritano a raíz de la pregunta de cuál es el mandamiento más importante. Y le dice Jesús, ama a Dios con todo tu corazón y ama a los demás. A tu prójimo, Ama a tu prójimo. Y luego le pregunta quién es mi prójimo. Jesús está poniendo en el mismo lugar el amar a Dios a amar a las personas. Y luego encontramos en 1 Corintios 13 acerca de qué es el amor, que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cubre, todo deja de ser. Y creo que, no me acuerdo quién predicó esto una vez, pero me acuerdo, creo que era Juan Diego. Sí. Pero estaba hablando de si la iglesia en realidad entendiéramos que somos nosotros, que tú y yo somos la iglesia. Right. La iglesia somos aquellos que Dios llamó para llevar a cabo su reino. Quizás tú dices, yo no necesito ir a la iglesia para evangelizar. Si estás evangelizando, eres la iglesia, amigo. Perdóname. Eres aquello a lo cual jamás ibas a ir. Eres aquello que juraste destruir. Eso eres tú. Pero decía, somos un conjunto de seres humanos imperfectos, con dones y talentos y con imperfecciones e inseguridades, pero si en realidad aprendiéramos a colaborar y a cubrir las fallas de aquellos que nos rodean, podríamos formar este cuerpo de Cristo que se cubre las imperfecciones y puede llegar a ser algo perfecto, el amor de Dios, el amor perfecto de Dios. Y creo que el propósito de la iglesia, alguna vez leí esto y me voló la cabeza, pero decía que a lo largo de la Biblia a veces estos personajes que son como este reflejo, este espejo de Jesús, del Salvador, ¿no? Que viene como mesiánico, que viene a salvar, ¿no? Y vemos a Noé con el arca que salva a la humanidad, aunque a muy pocos, ¿verdad? Pero lo salva de cierta manera. Vemos a Moisés que igual viene y libera al pueblo de Israel. Vemos a diferentes personajes a lo largo de la historia de la Biblia y luego vemos a Jesús que viene y salva de una manera eterna a todos, ¿no? De la condenación, del pecado. Pero luego después de Jesús ya no hay otro personaje principal que va a venir a salvar a la humanidad. Jesús ya lo hizo, pero el único personaje principal que se mantiene después de que Jesús regresó al cielo y envió al Espíritu Santo es aquel que porta el Espíritu Santo, o sea, la iglesia. Totalmente. El personaje principal que queda desde aquí hasta que Jesús vuelva y se acabe el mundo, de cierta manera, es la iglesia. Totalmente. Somos tú y yo los portadores del Espíritu Santo y ese es nuestro propósito. Entonces, qué importante es mantenernos cerca de aquellos que lo entienden y mantenernos inspirados, mantenernos motivados, mantenernos saludables, limando asperezas, amándonos unos a otros. Es la única manera. Y sabes, yo entiendo tu frustración con la iglesia. Yo la he pasado. Sí. Y me encanta porque creo que soy el pastor menos pastor de los pastores. O sea, es como, hey, por azares del destino terminé siendo pastor. Yo juré jamás ser pastor, así como tú juraste jamás ir a la iglesia. Y ahora soy pastor, ¿no? Pero yo soy muy fan del podcast de Creativo de Roberto Martínez. Todos los que vean este podcast deben de ir a cualquier episodio de Roberto Martínez y decirle, invita a Daniel y a Kim y yo pago Roberto Martínez, si estás viendo esto, yo pago mis vuelos a Monterrey, yo voy a tu estudio a grabar un episodio contigo para charlar del tema porque soy muy fan de Roberto Martínez. Y en un episodio, no sé si con Slobodsky o con quién, estaba hablando de cómo las iglesias, sí sé quién es Slobodsky, ¿ok? Está hablando de cómo las iglesias son como el blockbuster moderno, ¿no? O sea, como que así como en su momento los blockbusters dejaron de ser y ya solamente quedan unos cuantos en Estados Unidos, las iglesias se van a convertir en estos lugares que jamás, ¿no? Que no van a persistir, que no van a seguir existiendo. Y me vuela la cabeza porque está esta retórica de que pues la iglesia ya no va y que la iglesia se va a convertir en esta reliquia. Obsoleta. Y yo creo que se va a convertir en obsoleto. Y creo que en gran parte sí, pero en gran parte no. O sea, nosotros estamos viviendo un constante crecimiento de la iglesia. Plantamos una iglesia en medio de una pandemia sin ningún tipo de sustento o apoyo financiero. Y la iglesia se autosustentó y se autofinanció porque la humanidad estaba tan rota. La ciudad estaba tan malherida que necesitaba un lugar en el cual llegar y que fuera un santuario. Entonces yo me niego a creer que la iglesia está destinada a ser un blockbuster más. Está destinada a ser, no sé,
filling the blank de cualquier cosa que existía y dejó de existir. Yeah. No, la iglesia está viva. La iglesia está más viva que nunca. Hay miles y miles de personas llenando las iglesias, aún en medio de COVID, aún más que los shows de comedia más exitosos, aún más que los festivales de música más exitosos, porque la humanidad está en busca de esperanza y en Jesucristo hallamos una esperanza. Entonces, Roberto Martínez, si estás viendo esto, yo voy a pagar mis vuelos y voy a ir porque soy muy fan tuyo y me encanta tu podcast. Entiendo por qué lo dicen. Claro, y hasta cierto punto estoy de acuerdo. Muchas iglesias sí van a terminar siendo un blockbuster, pero no la iglesia. No, la iglesia con mayúscula, ¿no? La iglesia de Jesús. Creo que cuando entendemos que la iglesia es mucho más que 4 paredes, la iglesia es mucho más que un servicio con 3 canciones y luego un intermedio y luego una canción más y luego un mensaje de 45 minutos que termina con más canciones al final. El karaoke cristiano, cuando entendemos, ¿no? que la iglesia es muchísimo más que un formato, la iglesia es muchísimo más que, no sé ni siquiera qué música. La iglesia es muchísimo más que un speech motivacional. Es comunidad. La iglesia es eternidad, es la mesa. Es aún más que solo comunidad. Es eternidad. Es la mesa donde hay comunidad y hay eternidad y hay propósito y hay rejuvenecimiento, hay restauración, hay tanto que encontramos en la mesa para nosotros, para luego ir y compartir con aquellos que lo necesitan. Cuando entendemos esto es que nos damos cuenta, la iglesia nunca va a ser obsoleta. ¿Por qué? Porque el evangelio nunca va a dejar de ser. Y mientras el evangelio esté, la iglesia tiene un propósito. Sí. Sí, ¿y tú qué le dirías a todos esos, no sé, esas personas que dicen, ¿sabes qué? La iglesia me falló, está difícil. Y sí, te ha pasado y tienes toda la razón. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado. Sí. Me voy a tomar un tiempo de la iglesia. Me voy a tomar un break. Ya estuvo. ¿Tú qué le dirías a esa gente? Porque es una realidad dolorosa. Sí. Creo que es una realidad justificada. Creo que sí, te entiendo. Tienes toda la razón. Muchas veces la hemos regado como iglesia. ¿Qué le dirías a todos ellos que dicen, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo de la iglesia? Pues creo que se vale tomarse un tiempo quizás de hacer ciertas cosas, quizás de servir de cierta manera, pero no se vale tomarse un tiempo de la iglesia porque estás olvidando. Imagínate que fuera un juego de shots, que cada vez que dijimos iglesia... En fin. Hubiera sido increíble. Ya se va a acabar esto. Ay, no sé qué iba a decir. Lo tenía... Sí, como que se vale tomarte un tiempo por ciertas cosas, pero no de la iglesia. O no sé qué ibas a decir. No de la iglesia. No sé qué iba a decir. Creo que cuando entiendes... No sé qué iba a decir. Es que yo creo que muchas veces tomarse un tiempo de la iglesia está asociado de ciertos comportamientos y ciertos patrones 100% religiosos. O sea, creo que cuando dices, me voy a tomar un tiempo de la iglesia, en realidad estás diciendo, me voy a tomar un tiempo de la práctica litúrgica religiosa. O sea, del párate, siéntate, pégate en el pecho por mi culpa. Y creo que la iglesia va mucho más allá que eso. La iglesia es comunidad, ¿no? O sea, creo que cuando dices eso es porque has olvidado o se te ha empañado tu concepto de qué es la iglesia. Totalmente. Y creo que se vale tomarse un break de repente de ciertas personas. Como que, me voy a alejar un poquito de tal persona si te ha hecho mucho daño. Claro. Se vale, pero... O de abuso. Claro, no. Eso es blanco y negro, pero no puedes huir de tu identidad, de tu propósito. Creo que cuando te haces ese comentario... es que muy probablemente has confundido o se te ha olvidado el propósito de la iglesia y lo que en realidad debe de ser la iglesia. Ahí habría como 3 shots. Lo dije en un solo enunciado. Totalmente. Pero, no sé qué iba a decir. No, y es que la iglesia que conocemos está compuesta por cemento y ladrillos físicos. Pero la iglesia de la cual Dios habla a través de su palabra, la iglesia por la cual Jesús vino a morir, está compuesta por ladrillos de carne y hueso. Personas con nombre y apellido. José Pérez, María Rodríguez, Kimi Richards, Daniel Aguilar.
esa es la iglesia por la cual Jesús vino a morir. Y cuando tú y yo entendemos eso, no nos limitamos a lo aparente, no nos limitamos al edificio, no nos limitamos a, no sé, a la liturgia. Si tan solo pudieras reconocer que cuando te sientas a la mesa y animas a alguien con la palabra de Dios en tu restaurante favorito, está haciendo la iglesia. La iglesia no es un edificio ni un programa. El COVID no cerró las iglesias. La iglesia son piedras vivas. Seguimos avanzando, ¿no? Y si tan solo te dieras la oportunidad de explorar eso, dirías, no hay necesidad de tomarse tiempo de la iglesia, porque la iglesia pasa cuando estoy cenando con mis papás y los perdono. Creo que muchas veces, ahí dijiste la palabra clave para mí. Creo que cuando decimos necesito tomar un tiempo es porque hay una herida y no ha sanado. Porque una herida que sana 100% ya no duele. Quizás deja una cicatriz, pero ya no duele. Y muchas veces, quizás no cada vez, pero para muchos va a resonar. Cuando nos necesitamos tomar un tiempo, necesitamos dar un paso para atrás, es porque algo está doliendo. Es porque hay una herida y es porque no hemos 100% perdonado. Y no estoy minimizando, porque sé que estoy hablando como en general, no sé a quién le estoy hablando específicamente, pero sé que absolutamente todos, sea que tengas una herida de tercer grado, una quemadura de tercer grado o tengas un raspón, metafóricamente hablando, tengas la herida que tengas, que la iglesia te haya dejado, todos volvemos al mismo lugar para encontrar sanidad. Todos, totalmente. Absolutamente todos, empezamos en el mismo paso para la restauración, que es perdonar. Absolutamente todos tenemos que perdonar. Y creo que no hay nada que puede detener a alguien que sabe perdonar. Nada puede detener a alguien que sabe perdonar. Y creo que cuando tú y yo perdonamos, estamos siendo la iglesia, estamos actuando como la iglesia, como Jesús, ¿no? Entonces, si necesitas tomarte un pequeño break, de la liturgia, de la práctica, liturgia, de supongo que se vale, no lo sé, pero definitivamente no tomes un break porque hay una herida y y no has perdonado. Y no tomes un break de comunidad. No. Necesitamos Yo comunidad. Aún diría, no te tomes un break de la liturgia, porque, o sea, no, la liturgia no es en sí, pero la liturgia a veces nos ayuda a recordar, a tenernos ahí. Y, o sea, la tradición en sí es mala cuando se vuelve el corazón, pero la tradición no es mala. La tradición a veces nos mantiene ahí y luego es donde Dios llega y nos agita el corazón, ¿no? No puede ser lo único. Cuando lo único que queda es tradición, ahí es donde se volvió superficial y se volvió vacío. Pero no, a veces creo que nos damos por vencido un poco rápido y necesitamos aprender a perdonar. Hace poco tuvimos una serie en la iglesia que se llamaba ¿Estás sano o solamente estás ignorando tus heridas? Y creo que muchas veces en nuestras vidas hay ciertos temas intocables que no nos permiten avanzar, ¿no? Hay ese trauma de la niñez, hay ese problema con los papás, hay ese miedo profesional que no te permite dar el siguiente paso en la empresa, que no te permite estudiar esa maestría, esa carrera universitaria, que no te permite empezar tu empresa de video. O sea, no sé, hay ciertas heridas intocables, innombrables, de las cuales no te atreves a hablar, que te limitan. Y yo creo que en eso estamos muchos, ¿no? Sí, todos, a cierto nivel. En eso estamos todos. En eso estamos todos. Y yo te animo, no renuncies a lo que Dios te ha revelado que es correcto. Porque acá te podemos tirar un verbo de 2-3 horas y no te vamos a convencer de nada. Pero tú y Dios saben muy bien de qué platican. Y tú y Dios tienen una relación íntima que no se compara con nada. Y ustedes saben de lo que han hablado. Y tal vez esto es algo muy profético que está pasando ahorita en el podcast, pero no renuncies a aquello que Dios te ha revelado por las heridas innombrables. Atrévete a llevar, así como la Biblia dice que lleves todo pensamiento cautivo a Dios,
que lleves toda herida cautiva a los pies de la cruz. O sea, lleva esos dolores, lleva esas heridas, lleva ese menosprecio, esos apodos, esas etiquetas que que te han puesto a lo largo de la vida. Llévalas cautivas a Dios. Y pregúntale qué onda, ¿no? Y dile, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Chance y Dios usó este podcast para decir, sale. Vivo en Ensenada y este domingo me voy a animar a ir a esa reunión que me queda media hora de tal amigo que me dijo que puede funcionar para mí, o chance y esta reunión te anima, tienes un problema, este podcast te anima, tienes un problema de drogas y te anima a ir a un rehab, o te anima a ir a un grupo de alcohólicos anónimos, o tal vez te anima a empezar tu empresa de video, no sé. Dios opera de mil maneras misteriosas y la iglesia, cuando lleguemos al cielo, nos vamos a topar con personas que jamás imaginamos. Creo que el perdón, cuando decimos no puedo perdonar, es porque estamos buscando el perdón en un lugar equivocado, ¿no? Porque no vamos a encontrar perdón en nuestra justicia, no vamos a encontrar perdón a la luz de nuestra justicia, ¿no? No vamos a encontrar suficiente perdón para perdonar a alguien más si buscamos que lo merezca. No lo van a merecer, como tú no merecías la cruz, pero si buscamos perdón en la cruz de Jesús, vamos a encontrarlo. Si buscamos gracia en la cruz de Jesús, vamos a encontrarla. Si buscamos amor en la cruz de Jesús, vamos a encontrarlo. Entonces, quizás la iglesia te ha hecho daño, quizás algún líder, alguna persona no ha representado a Jesús como debería, pero cuando volteamos a ver a Jesús, encontramos lo que necesitamos para perdonar y seguir avanzando. Y no solo ver el problema, sino ser parte de la solución, porque si nosotros como la iglesia nos rendimos de la iglesia, nos damos por vencido en la iglesia. Entonces estamos acabando con nuestro propio propósito, estamos terminando con lo que Dios nos ha llamado a hacer, y creo que como iglesia debemos de abrir los ojos y decir, si hay un problema, yo voy a buscar ser parte de la solución y modelar salud y modelar transparencia, porque nadie aquí está fingiendo que somos perfectos. Creo que ese es el problema. Sí, pero nosotros no. Creo que ese es el problema número uno, el intentar fingir perfección. Ahí ya perdiste, porque pues no vas a hacer, pero si desde el día uno sabes que no vas a ser perfecto, pero vas a ser transparente y vas a intentar abrazar a todos por igual de la manera en que Jesús lo hizo, creo que podemos acercarnos un poco más a ser aquella iglesia que abraza al perdido y que empodera al rechazado y que ayuda a transformar a nuestras ciudades, porque vemos en la Biblia, ¿no?, que el bienestar nuestro depende del bienestar de la ciudad, y la iglesia tiene el poder de transformar ciudades, países. Yo creemos que es la única institución que Jesús mismo fundó. Así que creemos en la iglesia como Jesús cree en la iglesia, y aquellos que en momentos hemos dicho, yo amo a Dios pero no amo a la iglesia, ¿cómo puedes amar a Dios y no amar lo que Él ama? Sí, que Él ama a la iglesia. Es una contradicción. Exacto. Es como, te amo a ti pero no amo a tus hijos, los odio. Créeme que no. Caray, pues no me amas. Exacto. Totalmente, y al final del día seguimos intentando. O sea, somos un montón de gente hecha pedazos, intentando descifrar con issues. Este Dios perfecto, siendo imperfectos, intentando descifrar sus misterios, con un montón de preguntas. No tenemos todo bajo control, pero estamos en este peregrinaje juntos y estamos dispuestos a reconocer que nos hemos equivocado y que hemos herido y que la hemos regado. Y a nombre, tal vez hoy lo único que necesitas es una disculpa. O sea, tal vez un líder, un pastor, una iglesia te lastimó. Perdón. Pero sigue buscando. Sigue buscando, porque vas a encontrar, ¿no? Y sigue intentando. Sigue tocando puertas, porque tarde o temprano se te van a abrir. Sigue intentando, porque tarde o temprano vas a encontrar esa satisfacción que va más allá de circunstancias y sentimientos. Hay veces que tus circunstancias están mal y tus sentimientos están mal. Sin embargo, hay paz en tu ser, y eso solamente viene de Dios. Y eso solamente viene también a través de comunidad.
¿no? Entonces te animo a seguir intentando, te animo a no desanimarte y a seguir intentando. Y si crees que no tienes fuerzas para seguir intentando o no tienes ánimo para seguir perdonando, vuelve a la fuente de todo, que es la cruz de Jesús. Allí encontramos las fuerzas, allí encontramos el perdón. Es muy básico, pero es la realidad, ¿no? Right. Y cuántas veces se nos olvida volver a la raíz y a la fuente de todo. Entonces ahí es donde encontramos las fuerzas para decir, ok, voy a dar una segunda oportunidad. Ok, voy a dar una tercera, una cuarta, una quinta. Yo ya no sé, yo ya dejé de contar. Ok, no voy a dejar que los comentarios que han dicho acerca de mí definan mi identidad, porque encuentro la fuente de mi identidad es Cristo Jesús, ¿no? Sí, no, yo ya dejé de contar las oportunidades. Número 1, que la iglesia me ha dado a mí. Uh-huh. Y número 2, que yo le he dado a la iglesia. O sea, cierto. Ya es como, ya pasamos tantas. O sea, y si muchas veces en un matrimonio tal vez yo no soy todo lo que tú esperas. Sí eres. No, seamos honestos. Muchas veces en un matrimonio, pues yo no soy todo lo que tú esperas. Claro, viceversa. Tal vez en una hija, cuando Mila crezca, no es todo lo que yo esperaba. No seamos los padres que yo esperaba. Tal vez ella no va a decir, ustedes no son los padres que yo esperaba. Porque está el factor humano de nuevo. Sí, ¿no? y tal vez la iglesia no es todo lo que esperabas, pero ¿sabes qué? Dios sí. Dios sí. Tal vez la iglesia no, pero Dios sí. Entonces al final del día es como que, bueno, al final del día Dios sí es todo lo que espero, todo lo que necesito. No solo cumplió las expectativas, sino que las excedió. Y me da esta oportunidad de formar parte de algo más grande que yo mismo. Porque tú puedes ser más grande que una empresa, pero no puedes ser más grande que la iglesia. Y Dios te da la oportunidad de ser parte de algo más grande que tu persona, que tu personalidad, que tus dones y que tus talentos. Y eso es divino y eso es milagroso y es sanador. ¡Wow! Soy parte de algo más grande que yo mismo. O sea, al final del Barcelona parece ser no más grande que Messi. Se fue Messi y todo se está cayendo a pedazos, ¿no? La iglesia es más grande que tú, es más grande que yo y eso es sanador. Nosotros somos el Barça y la iglesia es Messi. ¿Cómo? No. Corte. No, pero sabes, o sea, al final del día esto no es una institución terrenal y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. Creo que Dios que nos creó sabe cuál es la mejor manera para nosotros para vivir. Uh-huh. Él sabe cuál es el diseño divino para nuestra existencia y en la mayor plenitud que podemos encontrar en esta vida. Y él vez tras vez lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pedro le pregunta, cuando le pregunta a Pedro que si lo ama. Le dice que sí, que lo ama, y entonces le dice, apacienta mis ovejas. Y vemos a este maestro de la ley que le pregunta, pero ¿cuál es el mandamiento más importante? Y le dice, ama a Dios y ama a las personas. Vez tras vez vemos este patrón que Jesús está impulsando a decir, en realidad me amas, entonces ama a los que están a tu alrededor. Sé la iglesia. ¿Por qué? Porque yo te conozco más de lo que tú te conoces y sé que es lo que al final del día necesitas. Al final del día es lo que te va a hacer vivir en plenitud, en comunidad. Es lo que te va a hacer fortalecerte cuando estás caído. Es lo que te va a hacer recordar cuando olvidas. Al final del día, cuando encontramos una iglesia relativamente saludable, imperfecta pero saludable, es que empezamos a vivir de cierta manera el modelo de vida que Dios quiere para nosotros. Totalmente.